La obra de Gabriel García Márquez, La Cándida Heréndida y su abuela desalmada, es una obra escrita en un contexto histórico y cultural fascinante. Fue promulgada en el año de 1972 y muestra también el contexto en el que América Latina tenía unas luchas sociales y una convulsión que cada vez tomaba más fuerza en nuestros países. En esta obra justamente se ven reflejados muchos de esos acontecimientos sociales, muchos de esos acontecimientos históricos que vivía América Latina en ese momento. Gabriel García Márquez quiso mezclar la realidad con lo mágico, sacando a la luz una historia fantástica que ha atraído mucha audiencia y que hoy por hoy es uno de esos cuentos en los que uno se sumerge en una realidad que es actual, pero que al mismo tiempo es fascinante. Pero ¿quién era Heréndida? ¿Quién era esa abuela desalmada que hacía eso con su nieto? Heréndida era una joven que por cosas del destino había quedado con su abuela luego de que su padre hubiera fallecido. Heréndida tuvo que ser esclavizada por su abuela, quien la colocó en su casa como empleada de servicio en una explotación laboral muy descrita por Gabriel García Márquez en esta novela. Al mismo tiempo, la abuela, luego de que Heréndida, por un descuido, hubiese dejado candelabro encendido en su habitación, se incendió la casa por completo. Heréndida tuvo que asumir la culpa por este hecho y su abuela, para poder cobrarse lo que había perdido, decidió que Heréndida se prostituyera para poder conseguir el dinero. Heréndida fue prostituida por su abuela por muchísimo tiempo. En ese tiempo ella experimentó cómo el deseo de los hombres la llevaba a que fuera considerada como un objeto de placer. En ese atender a hombres continuamente se conoció con un joven llamado Ulises, quien se enamoró de Heréndida y quiso sacarla de ese lugar en el que ella se encontraba. Heréndida, después de haber escapado con Ulises, fue nuevamente encontrada por su abuela y la trajo a vivir con ella. Pero en este momento quiso no solamente tenerla como esclava sexual, sino que también quiso atarla a una cadena como una prisionera. Es así como luego Ulises toma la decisión de asesinar a esta abuela desalmada para que pudiera Heréndida ser libremente. En ese momento, Heréndida decide irse corriendo hacia el desierto, huyendo de esa realidad, huyendo de ese pasado que la tuvo esclava y que de alguna manera había anulado su vida por completo. Ulises pierde el rastro de Heréndida y no se sabe más de esta joven. Esta historia hace una fusión entre lo real y lo mágico. Gabriel García Márquez nació en la costa atlántica colombiana y mucho de lo que él describe en esta novela tiene que ver con la cultura costeña. Esos calores sofocantes, esa forma en la que se emperifollaba la abuela, además de los animales descritos en esta historia, como también los viajeros, los comerciantes, todo eso hace parte de la cultura costeña. Quiso utilizar este escenario Gabriel García Márquez para al mismo tiempo hacer una denuncia de aquellas explotaciones laborales y aquellas explotaciones sexuales que son muy común en nuestros países. Por eso decimos que Gabriel García Márquez hace una fusión entre lo real y lo mágico. Es una historia fascinante, mostrando una realidad que carcome la juventud, que carcome la vida de muchas mujeres, muchas de ellas en lo oculto. Pero específicamente esta obra manifiesta una clara realidad, aquella que se vive en entornos familiares, aquellos abusos que se dan entre los padres para con sus hijos, entre abuelos para con sus nietos, entre tíos para con sus sobrinos. Es una realidad en entorno familiar muy marcada en nuestra cultura de América Latina, que cobra cada vez más fuerza y que muchos de estos casos no son contados.
A algunos les da vergüenza salir a la luz con una realidad de estas. Para otros no hay garantías, les da miedo el poder denunciar este tipo de cosas. Gabriel García Márquez denuncia esta realidad en esta novela, en un contexto social muy difícil, pero que de esa forma pudo llegarle a muchas personas que leyeron esta novela, que la siguen leyendo y que trata de hacernos conscientes de todos los abusos que se dan para con los niños en materia laboral, para con las mujeres también en materia sexual. Así que es una realidad bien contada, bien descrita, que hace que nosotros en nuestro quehacer profesional tengamos muy claro lo que significa la explotación en nuestros países. Particularmente considero que esta es una historia fascinante, una novela muy bien pensada, una novela muy bien escrita, que describe muy bien los personajes, describe muy bien el contexto en que estos personajes se desenvuelven y que deja ver una cultura muy marcada. Particularmente me gustó el hecho de que Gabriel García Márquez tuviera en cuenta elementos de la costa caribe colombiana, que pudiera recrear toda esa zona de La Guajira, esa zona desértica, esa zona en la que hay mucha necesidad, una zona en la que justamente se dan muchas explotaciones laborales, muchas injusticias, muchas explotaciones también sexuales. Muchas de las culturas que están dentro de La Guajira tienen tradiciones que van en contra de los derechos humanos. Muchas realidades que duelen y que muchos, por ser algo de la cultura, se hacen las orejas sordas. Gabriel García Márquez manifiesta en esta novela una realidad en esa misma cultura y que también traspasa las fronteras hacia muchas de las ciudades de los países de América Latina. Además, particularmente me gustó el hecho de que nuestra cultura costeña estuviera muy marcada, me sentí identificado y por eso también en leerla pude sentirme a gusto cuando hablaban de el que tenían que encender los candelabros en la noche. Recuerdo que cuando niño tenía que encender también esos mechones que eran a base de petróleo y que servía en las noches para colocarlo en el centro de la reunión familiar y poder escuchar los cuentos de los abuelos. Esta novela es súper recomendada, no solo porque está bien escrita, sino porque también nos hace adentrarnos en una realidad en la que debemos dejar el egoísmo. Colocarnos en los zapatos del otro nos cuesta demasiado. Ponerse en los zapatos del otro implica sentir lo que el otro está sintiendo, o por lo menos hacer el intento de imaginar todo aquello que está pasando esa persona y no ser indiferentes. Ponerse en los zapatos del otro es poder tender la mano, es poder denunciar aquellas injusticias, es no quedarse callado. Ponerse en los zapatos del otro es buscar la forma de ayudarle a salir de esa circunstancia, de ese problema en el que se encuentra. Como trabajadores sociales, esa característica debemos cultivarla, porque todo trabajador social debe ponerse en los zapatos del otro para poder entender lo que está padeciendo aquella persona que se acerca a nosotros. Seguramente no tendremos las respuestas ni la solución para muchos problemas, pero el hecho de ponernos en los zapatos del otro hará que ellos puedan percibir que nos interesan y que estamos ahí para ayudarle hasta donde sea posible. Es fascinante poder leer esta historia desde esa dinámica de poder colocarse en la situación de Heréndira y de también los otros personajes, de poder entender el proceder, incluso de la abuela desalmada, porque ella hizo todo lo que hizo con su propia nieta, porque Ulises hizo lo que hizo por amor a Heréndira. Finalmente quisiera decir que esta historia es un gran aprendizaje. Nadie puede quedarse sin leerla para poder entender muchas de las luchas de las mujeres. Nadie puede quedarse sin leerla para poder
poder entender hasta dónde el corazón del hombre puede llevar a esclavizar a alguien. Nadie puede dejar de leerla para poder entender lo importante que es pasar de nuestro yo a la otra persona. Nadie puede dejar de leerla para poder entender que nuestra vida está para ayudarle a los demás, para servir y no para ser servidos.